Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Esta mañana vamos a hablar de un trastorno muy prevalente en los niños y en los preadolescentes del mundo entero y de nuestro país también. El trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Se trata de una patología neuropsiquiátrica. Y obviamente hay un sinfín de características y de síntomas y cómo se trata, qué papel juega el hogar, qué papel juega la escuela. Bueno, y para ello obviamente acudimos como siempre a la experta psiquiatra de niños y adolescentes, la doctora Andrea Constant. Placer. Muchas gracias. El de siempre, Andrea. Muchas gracias. Muy buenos días. Andrea, Buen día. lo definimos bien, Sí. al trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Sí, tal cual, ese es el nombre. Ese es el nombre. Hay varias presentaciones. Exacto. La presentación que es más frecuente es la presentación combinada. Es decir, tenemos elementos de la distractibilidad, Sí. elementos de impulsividad y Ajá. elementos de hiperactividad. Sí. Pero hay otras dos presentaciones. Sí. La que predomina, impulsividad, hiperactividad, y no hay tanta desatención. Ujú. Y luego un subtipo que es menos frecuente, pero que hay que diagnosticar sobre todo por el impacto académico, que es el de predominio desatención. Que a veces llegan menos a la consulta, a veces se buscan otras causas de desatención, porque como no complica la conducta, muchas veces se retrasa el diagnóstico en este último tipo. Andrea, ¿y se presentan a veces casos de niños donde se da todo Sí, claro. combinado? Sí, Es sí. decir, la desatención, la impulsividad, la hiperactividad, y debe ser seguramente más arduo, más Sí, difícil sí, el sí. trabajo Sí, de ustedes, sí. los psiquiatras, Sí. de los neuropediatras, también se Sí, me está ocurriendo, sí, de los sí. maestros, de los Sí. papás, de las mamás. Sí. Es más difícil el manejo. El manejo. Es más fácil el diagnóstico. Ah, más Cuando fácil. está florido. Claro. Sí, porque el hándicap, es decir, el compromiso que genera en la vida del niño, en la vida social, en la vida académica, en la vida familiar, a nivel de la autorregulación de la conducta, es como más notorio. Entonces, el diagnóstico es más fácil que, como te decía recién, el que predomina solo la desatención. Estamos hablando siempre, Andrea, de un diagnóstico clínico. Sí. El diagnóstico es exclusivamente Exclusiva. clínico. Se ha investigado y se sigue investigando buscando una prueba objetiva, Sí. porque todos queremos que haya ese examencito que a mí me certifica que tengo déficit atencional y no una presentación parecida, pero no déficit atencional. Pero no han encontrado. Acá y en la Clínica Mayo la diagnosticamos igual. En Estados Todo Unidos. lo otro que se haga, resonancia, tomografía, dosificación de catecolaminas en orina, o lo que se está haciendo mucho, que es la evaluación neuropsicológica, que es muy buena, no es para el diagnóstico. Es para después cómo manejarnos en las ayudas al niño. Pero el diagnóstico es clínico exclusivamente. Ujú. ¿Cuáles son las mayores dificultades que generan estos niños? Los niños desatentos, Sí. pero también los niños impulsivos Sí. y los niños hiperactivos. Sí. Tanto para ellos, Sí. tantos en, Sí. en el ambiente escolar, donde muchas veces Andrea se manifiesta. Sí. Cuando está Tal en cual. primero o en segundo Tal año cual. de escuela, ¿no? Tal cual. Porque en realidad nosotros esperamos el tiempo para el diagnóstico primero de escuela por lo menos. Ah, hasta ahí. Eso no significa que uno con experiencia vea a un preescolar Claro. y a uno le parezca dentro de un par de años voy a ponerle Claro. nombre al trastorno. En el mientras tanto no, porque es cierto que el 50% de los preescolares que impresionan como portadores de un déficit atencional a los 6 años ya no lo tienen. Ah. Y fíjate, el 50% es altísimo Por supuesto. como para que nos animemos a diagnosticarlo. De todas maneras, siempre digo lo mismo, los diagnósticos en psiquiatría y en cualquier rama de la medicina tienen como objetivo como organizarnos la cabeza a los técnicos, como no dejar nada que haya que hacer por este niño que tiene este trastorno. No es nunca para colgarle una etiqueta y ponerle un cartelito el déficit atencional, para No, nada. no. La idea es no dejar nada de lado en el tratamiento. Y estos niñitos se complican
y complican. Eso, hacia ahí va, Andrea. ¿En qué complican? Los hiperactivos y los impulsivos con los problemas de conducta y los problemas sociales. Claro. Porque en realidad, socialmente, que es un componente muy importante, el niño impulsivo muchas veces pasa como agresivo. ¿Por qué? Porque tú traes, no sé, una lapicera nueva que te regalaron a la escuela y la estás mostrando y el niño que no piensa antes de actuar dice, a ver, te pega el manotón, se te cae la lapicera, se rompe, fulanito me rompió la lapicera. Claro, y el niño en realidad no quiso romper, es el atropelle, el manotón. Claro. Lo mismo la hiperactividad porque no son capaces de adecuar el movimiento a las demandas del momento. Claro. Entonces la maestra dice, todos se sientan calladitos. Él entendió, se sienta y no sabe por qué, porque además los nenes te lo dicen tal cual. No me di cuenta que me paré. Entonces no es que se lo hago a la maestra, no me di cuenta. Y ahí empieza ¿cuántas veces te tengo que decir? Te lo dije 3 veces y no me escuchaste, pareces sordo, solamente escuchás lo que querés. Todo eso forma parte de cómo se les complica la vida de relación y la vida conductual. Pero la vida académica, cuando hay este movimiento y además agregamos la desatención, se complica. De hecho, el 80% de los niños con déficit atencional tienen alguna complicación académica. Y fíjate tú, solo el 25% de los niños con déficit atencional tienen agregado una dislexia. Entonces, el porcentaje mayor no es por una dificultad específica del aprendizaje, es por el propio déficit atencional, que con ese picoteo atencional que te genera, te complica el aprendizaje. No hay ninguna duda. Andrea, hay muchísimas consultas respecto al tratamiento. Y bueno, hay distintas bibliotecas, pero obviamente vamos a la experta. Te pregunto, ¿es exclusivamente farmacológico o es combinado? ¿Son fármacos y es también terapia, por ejemplo, conductual? Respuesta. Se ha investigado muchísimo. Hay un enorme estudio de seguimiento de más de 10 años tratando de evaluar terapia, diferentes tipos de terapia, medicación sola, etc. Lo que se ha visto en la parte escolar es que para los síntomas de trastorno del déficit atencional, estos 3 grandes que mencionamos, el tratamiento es farmacológico y nada lo supera. Farmacológico. Esa es la verdad. Ahora, como nosotros no somos perfectitos tampoco en los diagnósticos, 3 de cada 4 niños con déficit atencional tienen algo más. Tienen dificultades sociales, dificultades en decodificar el mundo, muy baja tolerancia a las frustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso... Ahí es donde entran ustedes. La terapia. La psicoterapia es la que más se ha investigado y la que más ha demostrado utilidad es la cognitivo-conductual, que es sobre todo muy efectiva entre los 8 y los 12 años, no tanto antes. En el niño chiquito, yo diría a los padres, primero, segundo y tercero, el tratamiento asienta sobre todo en lo farmacológico. En la segunda mitad de la escuela, cuando se agregan, por ejemplo, síntomas de baja autoestima, síntomas a nivel del humor, síntomas a nivel de la ansiedad y dificultades sociales, ahí está indicada la psicoterapia ayudando a la medicación. Yo sé que esto no genera buena prensa, pero es lo que se ha investigado. Esto no es una cosa que a mí se me ocurrió. No, obviamente. Y se demostró. Esto, como todo lo que decimos en Desayunos, tiene aval científico. Y hay preguntas de mamás justamente que están vinculadas a esto último que hablaba la doctora Andrea Constant. El tratamiento y particularmente la terapia farmacológica. Vamos a la primera consulta de la teleaudiencia, la hace Lorena. Mi hijo de 5 años es inquieto, distraído, movedizo, desobediente, de todo. Miro los síntomas y los cumple todos. Pero mirá lo que te dice Lorena. Pero no se me ocurre pensar que tiene una enfermedad por eso, doctora. Es muy buena pregunta la de Lorena. Muy buena. En realidad, desde acá no puedo decirle si tiene o no un trastorno por déficit atencional, lo tendría que ver. Y puede ser que no lo tenga. Yo te lo voy a explicar así como se lo explico a los padres. Todos los rasgos humanos tienen como un gradiente. Es como si fuera un semicírculo. De 0 a 90 son variantes de la normalidad. Entonces, por ejemplo, con la inquietud, tengo el momia, que no se mueve, el 0 inquietud,
tengo el niño cada vez más inquieto, hasta el grado 89. Todas estas son variantes de la normalidad. Bien. Cuando pasamos el grado 90, de 90 a 180 son variantes de la patología. Perfecto. La patología de la inquietud es la hiperactividad. Entonces, no es una inquietud cualquiera, no es un niño muy inquieto. La hiperactividad implica un aumento en la cantidad y una alteración en la calidad del movimiento y una incapacidad para adecuar el movimiento a las demandas del entorno. Por eso se le complica la vida. Ahora, el niño que está en el grado 89 es un niño muy inquieto, pero que no se desorganiza, no desorganiza, y cuando tiene que adecuar y sentar, por ejemplo, yo vendría acá con un niñito y lo tengo sentado y le digo no hagas ruido, se sienta y puede lograrlo, ¿tá? Entonces, acá se suma mucho el entrenamiento en casa. Perfecto. Por eso a veces ahora el diagnóstico es difícil, porque nos llegan muchos niñitos que hay un desentrenamiento a lo largo de la etapa preescolar. Entonces no llegan preparados en los controles a primero de escuela. Muy bien, estupenda respuesta, como siempre. Vamos con la segunda pregunta, muy interesante también, como la primera, la hace Magdalena. Mi hijo fue diagnosticado, con el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, y desde que toma la medicación, fíjate Andrea, él es otro y la familia también, pero es un tabú. Cuando lo comentamos nos miran mal, dice Magdalena. Estábamos hablando de eso en el final de la entrevista, antes de la pregunta. Andrea, tu respuesta, obviamente. Es un tabú porque al metilfenidato, que es la droga que se usa, exactamente, se la critica sin razón. Yo siempre digo lo mismo. A ver, es un medicamento que tomás, empieza a actuar a la media hora, 40 minutos, y dura lo que dura el preparado. En nuestro país tenemos de 4 horas, de 8 horas, de 12 horas. Y luego desaparece del cuerpo. Es decir, la tomás el día que la precisás. Podés combinarla, podés tomar de 12 horas de lunes a viernes y el sábado tomar una de 4 horas de tarde porque tenés que estudiar. Entonces, es un medicamento que es fantástico, esa característica que tiene. Y se lo ha criticado mucho. Yo cuando escucho las críticas, lamento decir que las críticas no son críticas reales, porque el metilfenidato, como cualquier medicamento, tiene efectos secundarios. Ahí critiquémoslo. No hay medicamentos sin efectos secundarios. No lo hay, la verdad. No lo hay. Ahora, lo que le critican al metilfenidato no es cierto. Por ejemplo, una de las críticas es que es adictivo y que si yo le doy metilfenidato en la infancia, promuevo el desarrollo de la drogadicción adolescente. Eso es mentira. No es cierto. Eso es mentira, porque además hay un estudio de más de 10 años que demostró lo contrario. Los niños que tienen déficit atencional, con hiperactividad, con todo el compromiso que genera que hablamos, y que no son tratados en forma adecuada, empiezan a tener experiencias de fracaso. A veces los cambian de escuela, los sacan del inglés, tienen problemas sociales, no tienen amigos, y eso es lo que aumenta la probabilidad que en la adolescencia una de las cosas que le puede pasar es el acceso a la drogadicción. De hecho, lo que se ha visto es que cuando está bien diagnosticado y bien tratado en la escuela, el porcentaje de drogadicción que van a tener como adolescentes es el mismo que la población general sin déficit atencional, y que cuando tienen y no se trató, el porcentaje, fíjate, es el doble o el triple de incidencia de drogadicción. Es decir que tratar el déficit atencional en tiempo y forma con lo que corresponda en su momento previene la drogadicción en la adolescencia. Doctora, es al revés, como viste. Al revés. Doctora Andrea Constant, sobresaliente. Muchas gracias. Realmente una clase estupenda. Tú me querés. Que seguramente todos ustedes, papás y mamás de todo el país, han tomado a muy buen recaudo. Absolutamente una exposición estupenda de la referente en la materia, como es nuestra invitada esta mañana. Damos vuelta a la página rápidamente y a ver